Y seguramente os suene el chico que sale en pantalla. Se trata de un youtuber japonés, en este caso, que estuvo presente pues en la presentación, valga la redundancia, de la PlayStation 5 cuando por primera vez se pudo ver en físico y se estaba jugando a la videoconsola. Soplaba el mando, hacía cosas bastante excéntricas, es bastante conocido por allí, es un influencer bastante grande y sobre todo tenemos guardada su imagen, sobre todo pues por aquí, por países como España y demás, tenemos su imagen guardada en la retina precisamente pues por aquella presentación, quedó como la imagen asociada muy a PlayStation. Pues bien, hoy tenemos esta otra imagen que estáis viendo en pantalla. Este mismo chico, precisamente digo, chico que se asociaba mucho a la imagen de PlayStation, ha sido uno de los que se ha hecho con la Series X de Gucci. Sí, una versión de la videoconsola, es una Series X al fin y al cabo normal, no tiene ninguna característica especial, más allá de que Gucci pues le pone su, digamos, distintivo en cuanto al diseño, ¿de acuerdo? Aparte de eso no tiene mucho más, un par de añitos de Game Pass te regalan, pero es que la consola vale ni más ni menos que 10.000 euros, 10.000 leretes vale la videoconsola, bueno, más bien diría dólares en este caso, pero bueno, para que hagáis una equivalencia, en este caso se trata de la Series X edición especial limitada de Gucci. Se ha dedicado pues a hacer un unboxing de la videoconsola y esto puede quedar como una pequeña anécdota, sin más, con muy poca trascendencia, pero es el fiel reflejo de lo que está pasando en la industria del videojuego, de lo mucho que está cambiando el prisma y de hecho vamos a hablar en el vídeo de hoy sobre eso. Vamos a hablar del cambio que ha tenido Xbox con la punta de lanza, con la quinta del año, en este caso Halo Infinite. Vamos allá, vamos con un poco de toxicidad. Buenas, sí, la verdad que queda una imagen como que bastante curiosa y tóxica, hay que decirlo, el panorama ha cambiado mucho y lo que es el pensamiento, la forma de ver las cosas también se está moviendo en otra dirección, muy diferente a la que nos decían algunos hace un año. De hecho, para aquellos empresas de la vida que seguramente esta semana no pasen por la caja de comentarios a dejarme los datos de venta de consolas que habitualmente me soléis soltar un poco ahí para, yo que sé, para subir vuestro orgullo, algún par de rangos más o algo por el estilo, seguramente no me paséis los datos que estáis viendo en pantalla. Y es que resulta que se ha dado un hito que no se daba seguramente desde allá por el año 2007, 2008, cosas así más o menos, no se daba un dato como este, y es que la Xbox a lo largo de lo que es el Black Friday ha superado a la PlayStation 5 ya no solo en América, sino a nivel global, para que os hagáis una pequeña idea. Evidentemente el vídeo no va sobre esto, evidentemente a mí esta clase de datos me dan un poquito igual, pero de hecho lo que quiero es analizar a cómo se llega a esta situación, a cómo se llega a este cambio de mentalidad que está teniendo muchísima gente. Insisto, más allá de los datos de venta, porque al final la fuente donde dan estos datos de ventas al fin y al cabo no es fidedigna, básicamente porque los datos de Xbox de venta de consolas en la tienda de Microsoft no existen, no dan datos, con lo cual estás directamente obviando unos datos que son los de la venta de la propia marca, ¿de acuerdo? De la propia Microsoft. Esos datos como tal nunca se recogen porque no los dan, así que en este caso tampoco fiarse de estos datos demasiado, porque lo dicho, puede que sea un poquito más, puede que sea un poquito menos, pero no deja de ser bastante simbólico lo que ha pasado durante los últimos tiempos. Y es que sí, seguramente más de uno me diga aquello de pero eso es porque la Series S era la única consola que había en el mercado. Por supuesto, ya sabéis que la gente cuando va al mercado a comprar pan vuelve con un kilo de cebollas, pues eso es lo que mucha gente piensa, que la gente va a comprar una PlayStation 5 y vuelve con la Series S porque no les queda otra. Evidentemente eso es lo que está pasando, sí señor. Pero bueno, de hecho eso me recuerda mucho al lanzamiento de la Nintendo Switch. No sé si os acordaréis que por entonces también se decía mucho aquello de que la Nintendo Switch vendía por las comuniones, vendía mucho por lo que son los niños pequeños, luego que si era por la Navidad, luego que si era por la feria, luego que si era por no sé qué, no sé cuánto. Con Nintendo Switch
se decían exactamente las mismas cosas que hoy en día estáis oyendo de las series S y de las series X. Vende un poco más por esto, vende un poco más por lo otro, pero ya verás que más adelante deja de vender. Sí, señores, estamos viviendo una situación bastante paralela y bastante parecida a la que hubo entonces. Por entonces, ¿qué es lo que se decía? Que la Nintendo, de hecho, también iba a desaparecer, que iba a ser su última generación de videoconsolas. Pues lo siento, Xbox nos queda para mucho rato, así que iros acostumbrando porque esta generación se os va a hacer un tanto larga si seguís pensando de esa manera. Pero bueno, de hecho, como digo, tenemos más bien que empezar a pensar cómo hemos llegado a esta situación, qué es lo que ha pasado a lo largo de este año para que de repente todo el mundo se vuelva como una especie de creyente de toda la vida de la Xbox. Y es que de entrada tenemos que empezar por lo más obvio y por lo que más nos interesa a todo el mundo, y es juegos de calidad. No tiene más historia. El primero de los grandes argumentos que desmonté en un vídeo, de hecho, hace bien poquito, que era que Microsoft no ofrecía esos grandes juegos de calidad, que sus videojuegos no ofrecían esas experiencias AAA con grandes gráficos, con buena jugabilidad, que sus videojuegos eran un tanto más residuales e incluso parecían indies, dobles A y bla 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 bla. Y eso, como ha cambiado tantísimo a lo largo del año, como han ido sucediéndose títulos uno detrás de otros, de hecho la segunda mitad de año prácticamente la han dominado los juegos de sus propios estudios, digo juegos completos, por supuesto, no cuento DLCs y movidas, porque de hecho la propia Microsoft también ha lanzado DLCs como el de Sea of Thieves, Gears y otros muchos, como también por ejemplo State of Decay. Y bueno, pues lo dicho, en todos y cada uno de los apartados este año pues se han salido, hay que decir, la segunda mitad de año especialmente, ya aparte de todo eso, lo que es el Game Pass, que ha sido el gran protagonista de este año. Este año ha sido la gran eclosión de este sistema, de este servicio en este caso. Pero bueno, pero más que esto sobre todo, hay un punto clave que me gustaría repasar, y es que aparte de la calidad de los videojuegos, porque evidentemente no se trata de medir la calidad en base a las notas que nos han dado Metacritic, de lo que nos han dado OpenCritic, de lo que nos ha dado en general los medios de la posada. Y para mí es clave un dato muy particular, y es que Microsoft no ha caído, y de verdad que lo agradezco mucho, era uno de mis mayores temores, en coger durante este primer año, que ha sido exitoso con ganas, y venderse a la prensa. Me explico qué es lo de venderse a la prensa. Empezar a promocionarse a través de lo que digan los medios de comunicación, que evidentemente noticias hacen, pero hacen noticias de comunicados que hace la propia Microsoft, como quien dice, no te llenan las páginas de publicidad de Halo Infinite, no te llenan las páginas de publicidad de Forza Horizon 5, tú no entras en una página y te la encuentras decorada con el puñetero Forza de arriba abajo. Me alegro de verdad que Microsoft no haya caído en eso. ¿Y sabéis por qué? Porque eso lo que hace, primero de todo, es que la gente valore el producto por lo que le ha vendido Microsoft, por el producto en sí mismo, no por lo que le dicen los medios de comunicación, que eso para mí es clave. Y era una prueba de fuego. Yo sé que es complicado, la tentación está ahí, los medios de comunicación siempre van a conseguir que una consola, que un videojuego se venda muchísimo más de lo que venderían normalmente, siempre lo van a conseguir porque tienen mayor alcance que nadie en este sentido, y Microsoft no ha caído en eso. Microsoft, cuando ha querido hacer publicidad, ¿qué es lo que ha hecho? Ha creado su propia publicidad, y de hecho esa publicidad me ha gustado mucho cómo lo han enfocado, se han acercado al público. Han llegado al público de manera directa. Veas el caso de las imágenes que estáis viendo en pantalla. Este personaje, que precisamente es un personaje que de hecho ha generado muchos memes en las redes sociales, muy cercano pues a lo que es la gente joven y demás, promocionando la Series S durante estas fechas, durante estos últimos meses. Y es que la verdad me parece una completa genialidad, me parece una forma muy bonita de promocionar lo que es la nueva videoconsola, y sobre todo, principalmente también de promocionar el Game Pass, según qué anuncios estéis viendo. Pero bueno, eso es un caso completamente aparte. Pero como digo, primero de todo ha sido enfocarse a venderlo todo directamente al público y de que el público pueda jugar directamente a esos videojuegos, porque al final con eso consigues que el público compre tu producto, que se haga con tu producto, que quiera tus videojuegos por el producto en sí, no por lo que la prensa te dice que es el producto, no por la nota
que tiene el producto o por el GOTY al que esté nominado, porque eso para mí es que la verdad que me alegra mucho, de verdad, porque es que tiene todavía mucho más mérito. Yo lo he dicho muchas veces, lo que hace Microsoft, teniendo en cuenta que no tiene ese aparato mediático a favor, no lo tiene a favor por mucho que nos pongamos, incluso con las buenas notas que le han dado este año. Sé que muchos, de hecho, me ponéis en la caja de comentarios que han sido muy injustos con los análisis, que han criticado cosas que de otros videojuegos no critican. A ver, eso va a suceder. Eso va a suceder. Es decir, Microsoft, mientras no se venda a la prensa, mientras no empieza a llenar de publicidad lo que es su página, eso va a seguir sucediendo, va a seguir pasando. Y os digo yo, es bueno que eso suceda, es bueno que se vea. Primero de todo, porque la prensa a lo largo de este año ha cambiado también una cosa bastante importante, y es que hasta hace poco a la prensa la descalificábamos, empezamos a cuestionarla y todo eso, pero es que ya ha llegado un punto en el que ni siquiera la cuestionamos, directamente ya sabemos lo que hay, porque hemos jugado al videojuego, ya sabemos cómo son y ya no se nos puede engañar de ninguna manera. Eso es lo que ha cambiado este año, y para mí es, insisto, importantísimo. Y como digo, aparte de eso, por supuesto, aparte de las campañas y demás, yo lo dicho, sé que muchos estáis bastante indignados por lo que han sido los análisis de los videojuegos y demás, pero de hecho eso lo que hace es darle mucho más mérito a estos videojuegos de los que estamos hablando. Caso de Psychonauts 2, caso de Forza Horizon 5, caso de Halo Infinite, que lo tenemos muy reciente, que de hecho se le critican cosas como que no tenga el modo cooperativo, como que no tenga el modo Forja, y seguramente más de uno esté pensando directamente, eso no lo dicen de juegos que directamente no tienen ni cooperativos. Efectivamente, la prensa ya sabemos que es injusta con los videojuegos de Microsoft, siempre le va a exigir mucho más que a videojuegos que no tienen todo lo que te ofrecen los juegos de Microsoft. Eso ya lo sabemos, eso ya lo tenemos muy presentes, pero es que ya, incluso con eso, la prensa ha tenido que claudicar porque nos están diciendo, están viendo claramente que no pueden descalificar esos videojuegos. La prensa ya en ese sentido se ha vuelto como un poco prisionera del público, y eso es clave, porque al final el público es el que está viendo que la prensa miente, y la prensa ya no puede llegar a un punto en el que te diga, pues oye, los videojuegos estos son malísimos y tal, porque saben que todo el público lo va a estar jugando y saben que van a perder mucha credibilidad con todo esto. Y bueno, aparte por supuesto está el famoso tema de los GOTY. Aparte por supuesto está ese tema que a más de uno le trae de cabeza, que de hecho me dice, Semos, ¿cómo que no te indignas por el tema de Forza Horizon 5, que es un juego que a ti te gusta mucho y tal? ¿Indignarme por qué? Es decir, yo insisto, igual que digo que no le doy validez a todo lo que me digan en Metacritic, que es algo que aquí utilizamos de meme, igual que digo lo mismo del tema de venta de consolas, que a mí no me aporta absolutamente nada como usuario, lo mismo digo del tema de los GOTY, y hay que ser un poco consecuente con eso. Que no esté nominado Forza Horizon 5 a los GOTY, ¿sabéis qué es lo que ha provocado? Que no se hable de otra cosa más que de la calidad de Forza Horizon 5. Ha quedado patente. Muchísima gente se está comprando ahora una Xbox por la que se ha liado con Forza Horizon 5. Por eso digo que incluso hasta ha sido bueno. No solo por la descalificación o en la poca credibilidad que le podían quedar esos premios ya después de la movida, que si el Overwatch y no sé qué, no sé cuánto, ya no solo por eso. Aparte es que la gente está descubriendo esos videojuegos y se ha dado cuenta de que tiene que jugar a más videojuegos, se da cuenta de que tiene que empezar a dejar de hacer caso a la propaganda y al marketing, que eso es algo muy importante, porque durante los últimos años he visto en la comunidad de videojuegos algo bastante peligroso, y es que hay demasiada gente que se preocupa demasiado por la estrategia de marketing de empresas millonarias, que eso es para decir, escucha, apaga y vámonos, que nos estemos preocupando por lo que vende una empresa millonaria, por los beneficios que saque de cada videojuego y demás, que sí, que podemos comentarlo a modo de anécdota, podemos valorarlo a modo de, vamos a decir, cuál es la tendencia de mercado y dónde están los gustos de los usuarios, podemos analizarlo en ese sentido, pero librar esas batallitas que se montan algunos por las redes sociales es algo que a mí la verdad me parece un poco de chiste, aparte de, insisto, preocupante en el sentido de que la gente está más mirando lo que son las cifras de ventas que lo que son las horas de videojuegos que tiene en su videoconsola. Pero bueno, ahora, de hecho, lo que ha pasado con Microsoft este año, lo que ha pasado con Game Pass, con estos videojuegos que han ido saliendo, es que la gente está empezando a valorar los juegos por lo que son, por su propia experiencia de juego, en vez de estar haciéndole caso a la nota del no sé qué, no sé cuánto, porque ya
el precio del videojuego con Microsoft ya no es una barrera, porque te lo ponen todo muy fácil y muy por delante. Y todo esto, insisto, ha sido en un 2021 que se supone que era el año más flojete de Microsoft, porque sí, este año era el año sin juegos, era el año en el que no había absolutamente nada, y resulta que ha sido el año en el que, bueno, ha destacado como no ha destacado prácticamente muchísimo tiempo. Yo no sé si recordáis de Xbox, los que seáis más veteranos de la marca, que hayáis estado muy apegados a ella desde el principio, si recordáis un año en el que haya habido tanto movimiento y en el que hayan ofrecido ciertos videojuegos. Digo, a lo largo de un año natural, este 2021. ¿Recordáis un año más o menos parecido en los últimos tiempos? Yo personalmente no. La verdad que es una cosa que ha cambiado bastante, y como digo, ya no solo se trata de en plan cantidad por lo que te ofrece el Game Pass y eso, sino de la calidad de los videojuegos que han acabado llegando, que se ha vuelto algo completamente incuestionable. De hecho, seguramente ya, como dije en el vídeo anterior, no estáis viendo muchas referencias a Metacritic, a los juegos, los que son los mejores, los peores en base a las notas. Seguramente ya habréis perdido de vista todos esos memes. Son armas que Microsoft les ha quitado a la prensa. No sois conscientes, pero es que Microsoft le ha quitado esas armas a la prensa a lo largo de este año. Y para mí es, insisto, una noticia más que maravillosa. Y como digo, esto se trata sencillamente del primer año de lanzamiento, el primer año de vida de la videoconsola. ¿Qué nos deparará el 2022, en los que se van a lanzar ya los primeros grandes títulos? En este caso ya tocan exclusivos por parte de Bethesda, como Starfield, como Redfall, y aparte de alguna que otra sorpresa más que nos vamos a acabar llevando seguramente a lo largo del 2022. Pero es que ya, si nos ponemos en el prisma, si nos ponemos a mirar a lo largo de toda la generación que tenemos por delante, ¿qué es lo que nos puede ofrecer Microsoft? Ya nos volvemos completamente locos si empezamos a pensarlo. Yo de hecho intento evitar pensar allá por el 2023, cuando salga Fable, cuando pueda salir Above, cuando salgan todos esos videojuegos. Ya queda un poquito lejos, pero es una realidad, porque sí, muchos decían aquello de que Xbox son todo promesas. Pues lo siento mucho, pero ya no son promesas, ya son realidades. Ya los tenemos en el mercado y lo estamos disfrutando muchísimo. De hecho, mañana mismo Halo Infinite, que por mucha nota que ponga la prensa, al fin y al cabo no me voy a fiar de ella para valorar el videojuego. Yo, si juego a Halo, será básicamente porque me interesa jugar a Halo y no porque la prensa me diga que es un buen videojuego. Pero bueno, lo dicho, esta es la reflexión que quería dejar un poco sobre este tema. ¿Qué opináis sobre todo este cambio de tendencia, paradigma que mucha gente está teniendo? Me gustaría que todo eso, como siempre, lo dejarais en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que esperáis para próximos años? ¿Qué es lo que esperáis en cambio para futuras generaciones de consolas? Como digo, todo eso en la caja de comentarios como siempre, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.